Hola a todos, nosotros continuamos con el estudio de José y habíamos terminado el capítulo 39 donde José está en la cárcel y hoy quiero notar la actitud que tiene José. Mira cómo termina este capítulo y dice así en el versículo 23: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa algunas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Me gusta mucho esta referencia. No es que José estaba con Jehová, sino que Jehová estaba con José. La gracia de Dios, el favor divino sobre José. Y todo lo que hacía, lo hacía con excelencia. Sí que tenía razones para estar mal, tendría que ser quejoso, podría estar llena de amargura, pero José ponía excelencia aún dentro de la cárcel, porque había en él un corazón íntegro, un corazón donde estaba lleno de la unción de Dios, y Dios se derrama sobre aquellas vidas donde encuentra integridad, excelencia. Y todo lo que hacía lo hacía para la gloria de Dios. Y Dios nos insta a cada uno de nosotros a hacer las cosas con excelencia, sin mediocridad, de poner todo nuestro corazón, todo nuestro empeño. Y sí que José podría haber renegado de sus circunstancias, pero él aún ahí, Dios lo está levantando. Dios había puesto en José un espíritu de líder, de administrador, de llevar adelante la cárcel, una cárcel que era la cárcel de la guardia del faraón, quizás una cárcel más benevolente, pero José ahí estaba preso, no podía salir a ningún lado, tenía sus sueños cautivos, estaba en una cárcel, aún su alma estaba encarcelada y todo lo que podría planear era nulo, porque estar ahí estaba también bajo la misericordia de Potifar, porque a la acusación que José tenía de haber querido abusar de la esposa de Potifar, merecía la muerte, pero José está ahí por misericordia de este hombre que quizás en su corazón dudaba de su propia mujer y le da esta benevolencia de ponerlo preso indefinidamente, perpetuamente. No había una sentencia y que José podría planificar su futuro y poder tener un sueño, de en algún momento salir en libertad. Y a pesar de eso, su fe no flaquea. Jehová está con José y esa fe va creciendo y José aún sigue confiando en Dios. Él no baja los brazos y sigue confiando en este Dios que opera. Y él está en la cárcel, lleva adelante a todos, está en un momento que reciben en la cárcel al copero del faraón, al panadero, él los supervisa. Dice aquí que estos dos oficiales en el capítulo 40, ya estamos de Génesis, delinquieron contra Faraón y fueron puestos en la cárcel y estuvieron un buen tiempo en la cárcel. No sabemos en realidad cuánto tiempo José estuvo en la cárcel, pero fueron más de 2 años con seguridad. Estaban allí y Dios comienza a revelarse en estos hombres con un sueño. Dios en el Antiguo Testamento nos da registro de que Él habló a través de sueños a los líderes de las naciones, como a Nabucodonosor, como a Abimelech, y también a sus hijos, como a Jacob, también a Labán, a diferentes hombres de Dios que en la palabra Dios nos habla, que se reveló y que también puso personas que podrían interpretar esos sueños, así como Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, porque tiene esta forma tan particular y tan creativa de hablar a través de los sueños. Y Dios a veces nos envía un sueño y es recurrente. Dios nos puede hablar a través de los sueños. Cuando el Señor habla de los tiempos donde Él derramará su unción, dice que los ancianos
tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones y Dios nos hablará. Tan importante cuando tú tienes un sueño, tener en cuenta que hay sueños que son delirios, pero otros sueños que Dios nos habla. Hace un tiempo hablé con una mujer en Alemania que venía de Irán y me comentó de que a cuántas personas Dios habla a través de los sueños en estos lugares que es imposible llevar el Evangelio y Dios les predica a estas personas a través de los sueños. Y me contaba que ella se había convertido al Señor porque Jesús se reveló y le dio las buenas nuevas de salvación a través de un sueño. Y Dios es creativo y Dios nos habla así. Y a cuántas personas ha hablado y se ha revelado a través de los sueños. Y va a hablar al copero y va a hablar al panadero a través de los sueños. Y José está en la cárcel y el copero tiene un sueño de que en el versículo 10 dice que él soñó que una vid tenía 3 sarmientos y que como que brotaba de ella y arrojaba su flor y viniendo a madurar sus racimos de uvas y que él veía que la copa de Faraón estaba en su mano y que tomaba las uvas y las exprimía en la copa del Faraón y le daba la copa en la mano a Faraón y le pide a José, que está muy cercano, qué piensa él de esos sueños. Y José le dice que esa revelación y esa interpretación no iba a ser de él, sino que era de Dios. Y le dice que en 3 días Faraón lo iba a restituir a su puesto y él iba a servir nuevamente la copa a Faraón. Pero también por ese entonces el copero tiene el panadero tiene un sueño y se lo cuenta que soñó también que veía 3 canastillos blancos sobre su cabeza y que en el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón y que las aves comían del canastillo sobre su cabeza. Entonces José le dijo, esos canastillos son 3 días y que el faraón iba a quitar su cabeza y que iban a comer las aves de su carne. Triste interpretación que Dios envió al panadero. El panadero quedó muy afligido, pero el copero volvió al lugar donde estaba Faraón y José le pide, por favor, que se acuerde de él, porque que tenga benevolencia. Pero el copero se olvida de José. Y pasan 2 largos años. Y José está aún en la cárcel. Pero Dios tiene un plan y tiene todo bajo control. Si el copero se hubiera acordado de José inmediatamente, seguramente José hubiera obtenido la indulgencia de Faraón y hubiera vuelto a Canaán con su familia. Pero esto no estaba en el plan de Dios. Tenían que pasar 2 años porque Faraón tendría un sueño y ahí el copero se iba a acordar de José. Nada escapa al plan de Dios, que podamos estar en el centro de la voluntad de Dios, donde Dios pueda tener en cuenta nuestra situación. Te quiero dejar esto que quiero notar en la vida de José. José podría estar lleno de amargura, pero la gracia de Dios estaba sobre José. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. José podría estar lleno de amargura y eso hubiera brotado de su corazón y la gracia de Dios no se hubiera desarrollado sobre la vida de José. Pero la gracia estaba en abundancia, porque José no dejó que la amargura
tome control de su vida, sino que sabiendo que lo que estaba viviendo Dios se lo permitía porque había un propósito. Que eso pueda también entrar en tu corazón y entender que la raíz de amargura nos puede envenenar. No dejemos que nada nos impida que la gracia se derrame sobre nuestra vida. Que Dios te bendiga.